¿Puede un pueblo olvidado cambiar el destino de todo un continente? ¿Acaso la historia de un rincón aislado puede resonar tan lejos que sacuda las certezas de naciones enteras? Hoy responderemos esa pregunta a través del caso de Bam, en Burkina Faso, un ejemplo vivo de cómo la tragedia puede convertirse en semilla de renacimiento y de advertencia para todo un continente. Durante varias décadas, el nombre de Bam, en el noreste de Burkina Faso, era sinónimo de tragedia, abandono y resignación. Su historia parecía condenada al olvido, como la de tantos otros pueblos africanos que han sufrido olas de violencia, pobreza y desarraigo. La vida cotidiana allí fue devorada por el temor, el éxodo y el silencio. Las escuelas cerraron, los mercados callaron, y la esperanza se convirtió apenas en un susurro, huido junto con quienes escapaban. La vida se redujo a la mera supervivencia. Este patrón de descomposición no es exclusivo de Bam. En la historia reciente de África, hemos visto cómo otros lugares, como la región de Darfur en Sudán, el norte de Nigeria con la amenaza de Boko Haram, o incluso comunidades rurales de Mozambique, bajo el azote del extremismo, han vivido dinámicas similares: la población desplazada, la economía local destruida, la educación interrumpida y una sensación de abandono que corroe el tejido social. La historia de Bam, sin embargo, ofrece una variante inesperada. Todo cambió abruptamente la madrugada del 26 de junio de 2023. Una emboscada brutal en Namigua, una pequeña localidad dentro de la provincia, marcó un antes y un después. 34 defensores, entre soldados y voluntarios, cayeron en apenas unos minutos. No fue solo una derrota militar, fue un mensaje devastador, una grieta abierta que expuso la vulnerabilidad del Estado y sembró el terror en la memoria colectiva de la región. Este tipo de tragedias no son nuevas en la historia mundial. Recordemos la matanza de Srebrenica en Bosnia en 1995, o la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam. En todos estos casos, la violencia extrema marcó un punto de inflexión, una herida abierta que obligó a la sociedad a decidir, hundirse en el dolor o buscar nuevas formas de resistencia. En Bam, el miedo se extendió como pólvora. Familias enteras huyeron de la noche a la mañana, abandonando campos, casas y recuerdos. Los mercados se transformaron en plazas fantasmales, las escuelas quedaron mudas y vacías. El temor ya no era solo un sentimiento, se volvió un nuevo orden social, un régimen invisible que dictaba cada acto y cada palabra. Bam, que alguna vez fue un cruce de caminos y un centro de comercio, se convirtió en un lugar de huida y desolación. En medio de ese silencio desesperado, una figura emergió: Ibrahim Traoré, joven capitán y luego presidente transitorio. Sus palabras, pronunciadas en voz baja pero firme, resonaron como una advertencia y una promesa amarga. Sin confianza, no hay territorio. Sin soberanía, no hay futuro. Era el eco del abismo. El Estado estaba ausente, la sociedad arrollada por la violencia, la amenaza de que Bam desapareciera del mapa humano y político de Burkina Faso era real. La descomposición social y el abandono estatal no eran amenazas abstractas, sino realidades concretas. Era una sentencia de muerte para la dignidad y la existencia misma de Bam. Sin embargo, justo cuando el vacío parecía absoluto, algo comenzó a moverse, al principio invisible pero imparable. ¿Era posible revertir ese destino? ¿Podía un pueblo reconstruirse desde las cenizas cuando nadie más acudía en su ayuda? Para buscar respuestas, viajemos al origen de la crisis y exploremos cómo la tragedia puede, a veces, encender una chispa inesperada. El camino hacia el desastre no fue repentino. Cada decisión, cada silencio, fue pavimentando la ruta. Las primeras grietas aparecieron mucho antes del ataque de Namigua. Recortes presupuestarios, corrupción, pérdida de confianza entre los ciudadanos y sus líderes, y la creciente inseguridad alimentada por grupos armados. Poco a poco, la vida cotidiana se fue erosionando hasta que, finalmente, todo colapsó en la violencia abierta. La emboscada de Namigua fue el punto de inflexión. En la luz temblorosa de esa mañana,
La tierra vibró bajo el trueno de los fusiles. 34 defensores cayeron, dejando atrás familias, amigos y un legado de sacrificio. No fue solo un revés militar, fue una señal inequívoca de que el Estado había fallado en su función más básica, la de proteger a sus ciudadanos. En la historia moderna, este tipo de acontecimientos han sido frecuentes en zonas de conflicto. Pensemos en el asedio de Sarajevo, donde la población civil quedó atrapada entre el fuego cruzado y la inacción internacional. Los paralelismos con BAM son notables. Una comunidad abandonada a su suerte, obligada a encontrar soluciones en medio del caos. Tras la tragedia de Namigua, el miedo se transformó en un veneno invisible. Familias enteras huyeron al bosque, dejando atrás todo lo conocido. Los mercados, que antes eran centros de vida y comercio, se vaciaron. Las escuelas cerraron, y los maestros, temerosos por su seguridad, dejaron de acudir. El terror se convirtió en la norma, y la vida cotidiana pasó a ser una lucha por la mera supervivencia. En ese contexto, Ibrahim Traoré pronunció una frase que marcaría el inicio de un cambio. Sin confianza, no hay territorio. Sin soberanía, no hay futuro. Sus palabras reflejaban una verdad amarga. El Estado había desaparecido, y la sociedad estaba a punto de hacerlo también. La única opción era reinventarse desde abajo. En la historia de la humanidad, momentos similares han exigido respuestas audaces. Tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las ciudades europeas devastadas debieron reconstruirse casi desde cero. En Berlín, Varsovia o Stalingrado, la gente común se organizó en brigadas para limpiar escombros y restaurar servicios básicos. El ejemplo de BAM, aunque en otro contexto, sigue esa tradición de renacimiento desde el dolor. En BAM, la respuesta surgió inesperada pero contundente. Si el Estado no podía proteger cada rincón, cada aldea tendría que aprender a protegerse a sí misma. Así nació la VDP, la Voluntariado para la Defensa de la Patria. Desde los mercados hasta los campos, desde las escuelas hasta los cruces de caminos, miles de hombres y mujeres decidieron dejar atrás el miedo y se entrenaron codo a codo. No eran soldados de carrera, sino ciudadanos convencidos de que ya no podían ceder más terreno a la oscuridad. Este fenómeno recuerda al movimiento de los Comités de Defensa de la Revolución, en Cuba, durante los años 60, o a las rondas campesinas, en Perú, durante las décadas de los 70 y 80. En ambos casos, la sociedad civil tomó la iniciativa ante la ausencia o ineficacia del Estado, organizando sistemas de autodefensa y vigilancia comunitaria. Aunque los contextos son distintos, la lógica es la misma. La autodefensa como último recurso frente a la amenaza existencial. El efecto fue inmediato y palpable. Donde antes reinaba el silencio de la resignación, brotaron patrullas nocturnas, puestos de vigía improvisados y sistemas de alarma hechos de latas y viejos teléfonos móviles. Las madres cocinaban para los guardianes, los jóvenes aprendían a leer las señales del viento, y los ancianos compartían sus secretos sobre cómo sobrevivir al bosque y al miedo. Cada quien halló su papel. Nadie quedó al margen. El precio de este aprendizaje fue alto. Los errores se pagaron con sangre. En los primeros días se perdieron vidas, y la inexperiencia costó lágrimas y rabia. Sin embargo, el pueblo de BAM comprendió una verdad esencial. Es preferible equivocarse luchando por la dignidad que vivir en la sombra de la impotencia. Por primera vez en años, sentían que el destino podía volver a estar en sus manos. Entonces llegó el siguiente salto crucial. El Estado, al presenciar la determinación de su gente, creó los batallones de intervención rápida, conocidos como BIR. No eran miles, pero su misión era precisa: responder en cuestión de horas, no de días, y devolver esperanza donde la desesperanza amenazaba. Cuando los BIR aparecían, la comunidad sentía que ya no peleaba sola. Era el reencuentro entre el pueblo y el Estado. Una sinergia renovada comenzaba a dibujar límites a la violencia y a reconstruir la confianza perdida. Este tipo de sinergia entre pueblo y Estado se ha visto antes. Por ejemplo, durante el Blitz en Londres,
ciudadanos y autoridades colaboraron estrechamente para enfrentar los bombardeos nazis. Los ciudadanos organizaban brigadas de bomberos y refugios subterráneos, y el gobierno respondía con información y recursos. En BAM, la colaboración entre voluntarios y fuerzas estatales marca una nueva etapa, donde poder y responsabilidad fluyen en ambas direcciones. Sin embargo, el cambio verdadero que germinaba en BAM era mucho más profundo que una simple táctica militar. Lo que comenzó como una lucha desesperada por sobrevivir se ha convertido ahora en un renacimiento cívico que nadie había previsto. Los comités locales, los fondos solidarios y, sobre todo, las madres de la resistencia, esas mujeres que organizan la ayuda, la comida y el refugio, han tejido una red de apoyo tan firme como silenciosa. Antes, la solidaridad era solo una consigna. Hoy, es músculo real, entrenado día tras día. Las mujeres han demostrado una vez más ser el pilar de la resistencia en tiempos de crisis, algo que también se observó en la Sudáfrica del apartheid, donde las madres organizaban redes clandestinas para alimentar y proteger a las comunidades negras. Donde el terror había destruido la educación, ahora florece un nuevo frente: el conocimiento. Las escuelas reabren, y maestros y alumnos regresan, desafiando la amenaza, celebrados como verdaderos héroes. Enseñar se transforma en un acto de coraje, y cada aula, en una trinchera que protege el futuro. La educación se convierte en el escudo más poderoso contra el miedo y la ignorancia. La formalización de los voluntarios para la defensa de la patria, los VDP, marca otro punto de inflexión. Se establecen controles, supervisión y listas abiertas, lo que disminuye los riesgos de abuso y aumenta la confianza en estos defensores populares. El pueblo combate, y al mismo tiempo, fiscaliza y mejora su propio experimento de autodefensa. La supervisión comunitaria se convierte en una herramienta de transparencia y legitimidad, inspirando confianza incluso en las zonas más afectadas. Mientras tanto, la economía local da señales de resurrección. Mercados antes moribundos recuperan vida gracias a nuevas rutas de abastecimiento y al apoyo mutuo. Agricultores y comerciantes cooperan para que nada se pierda y todo se comparta. El hambre, aunque no desaparece del todo, retrocede ante una tenacidad colectiva inédita. Este tipo de recuperación económica basada en la solidaridad recuerda a las experiencias de la reconstrucción en la posguerra europea, donde los sistemas cooperativos permitieron la supervivencia de miles de personas. En el plano internacional, BAM corta los antiguos lazos coloniales. La ruptura con Francia es total. En cambio, Rusia, Turquía y China emergen como nuevos aliados. Nace así una política africana más autónoma, capaz de elegir su propio camino. El mensaje es rotundo: la soberanía no se pide, se construye con hechos. Esto marca una ruptura histórica con la era de la dependencia, recordando la independencia de Ghana en 1957, cuando Kwame Nkrumah afirmó que la libertad debía ser conquistada y defendida, no mendigada. Este cambio sacude a toda la región. Burkina Faso, Mali y Níger fundan la Alianza de Estados del Sahel, rompiendo con la CEDEAO y buscando seguridad y desarrollo bajo sus propias reglas, sin obedecer dictados externos. Es una apuesta arriesgada, pero el espíritu de autodefensa se propaga a otras comunidades. El ejemplo de BAM inspira movimientos similares en otras partes de África y del mundo, como la organización de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, México, o los comités de resistencia en Sudán. En este laboratorio político y social, el modelo BAM se vuelve símbolo de soberanía y defensa comunitaria. No es un milagro ni un cuento de hadas. Es el fruto de la organización valiente frente a la amenaza. El mundo observa, expectante. ¿Será BAM la prueba de una emancipación africana posible o advertencia de los peligros de la militarización? Lo que se juega no es solo territorio. Es la identidad, la dignidad y el destino de toda una región. Pero la reconstrucción no está asegurada. Los desafíos internos y las presiones externas amenazan cada avance logrado. La tentación de la militarización excesiva, la corrupción, las divisiones internas
y el riesgo de intervención extranjera siguen presentes. La historia de otros procesos de autodefensa, como el de las autodefensas en Michoacán, México, muestra que el camino es peligroso y puede desviarse si no hay vigilancia y control ciudadano. Más allá de la guerra, BAM enseña que la dignidad se defiende en cada comida compartida, en cada clase que sigue, en cada turno de guardia bajo la noche. La verdadera transformación no llegó únicamente con ayuda externa, sino con la decisión radical de los propios habitantes: organizarse y tomar el control de su destino. La participación ciudadana cerró la brecha histórica entre el Estado y el pueblo. Cuando campesinos, jóvenes y comerciantes se ofrecieron como voluntarios, alteraron para siempre la relación de poder. Ya no eran solo espectadores ni víctimas, se convirtieron en escudo y en voz de su propia seguridad. Las mujeres y los educadores se transformaron en la columna vertebral de la resiliencia local. Ellas mantuvieron abiertas las escuelas, cocinaron para los patrulleros y sostuvieron la moral cuando la esperanza flaqueaba. Los maestros reinventaron las aulas. Además de enseñar, protegían y reunían a la comunidad frente a la adversidad. En situaciones de crisis, como ocurrió en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, los maestros clandestinos mantuvieron viva la cultura y el espíritu nacional. En BAM, las maestras y madres juegan un papel similar, sosteniendo la esperanza y la dignidad. La vigilancia y la transparencia se volvieron armas tan cruciales como cualquier fusil. Asambleas vecinales, listas abiertas de voluntarios y cuentas claras generaron una confianza real. Esa confianza revitalizó la economía y devolvió orgullo a una región marcada por el miedo. Este proceso recuerda la experiencia de Porto Alegre, en Brasil, con el presupuesto participativo, donde la transparencia y la inclusión ciudadana transformaron la gestión pública y fortalecieron el tejido social. El llamado modelo BAM demuestra que la ayuda exterior es útil, pero la autodeterminación marca el rumbo. Esperar indefinidamente la salvación desde fuera solo perpetúa la dependencia y la fragmentación. BAM eligió el riesgo y la autonomía, y esa apuesta ya está dando frutos visibles. La experiencia demuestra que, cuando la comunidad asume la responsabilidad, puede lograr milagros cotidianos. Reabrir escuelas, restaurar la agricultura, vigilar las calles y crear nuevas formas de solidaridad. Ignorar las lecciones de BAM sería resignarse a la pasividad y la fractura social. Lo que está en juego va mucho más allá de la seguridad momentánea. Es la posibilidad de un renacimiento nacional cimentado en unidad, responsabilidad y orgullo colectivo. Si una sola comunidad puede levantarse desde el abismo, ¿qué impediría que otras hicieran lo mismo? La historia de BAM no termina aquí. Su ejemplo plantea una pregunta urgente. ¿Puede este modelo replicarse en otras regiones asediadas por el miedo y la violencia? Si una sola provincia puede desafiar su destino, ¿qué impide que un continente entero despierte? Esa es la pregunta que BAM deja flotando en el aire, una invitación provocadora que trasciende sus fronteras. Nos obliga a repensar el verdadero significado de la agencia colectiva y la autonomía. BAM no esperó a que llegara ayuda externa. Eligió el coraje de la unidad. Demostró que el renacimiento es posible cuando la comunidad asume la responsabilidad de su propio futuro. El mayor peligro nunca fue el enemigo visible, sino la resignación. Ceder el control, permitir que otros decidan, aceptar el declive como destino inevitable. Actuar, aun con riesgos y sacrificios, es la única vía para recuperar dignidad y abrir el futuro. La lección de BAM es contundente. Esperar pasivamente es una decisión, y tal decisión puede costar generaciones enteras. La experiencia de BAM revela que la autoorganización, la resiliencia y la valentía pueden transformar el dolor en poder, la crisis en semilla de futuro. Si una sola provincia logra levantarse desde las cenizas, ¿qué potencial se libera cuando comunidades, regiones, incluso países enteros, deciden unirse y enfrentar su realidad con esos mismos principios? La historia de BAM es una invitación a desafiar los límites de lo posible y dejar atrás la resignación.
nos reta a imaginar un continente donde la autonomía no sea solo una aspiración, sino una práctica diaria, construida desde abajo por la fuerza colectiva de quienes se niegan a desaparecer. Para quienes buscan replicar el modelo de BAM, los pasos concretos son claros. Fortalecer la organización comunitaria, crear sistemas de vigilancia y alerta temprana, promover la transparencia y la rendición de cuentas, empoderar a las mujeres y a los educadores, y construir alianzas tanto locales como internacionales que respeten la autonomía. Cada comunidad deberá adaptar estos principios a su realidad, pero el espíritu es universal. Nunca rendirse ante la adversidad. Al final, el renacimiento nunca está garantizado, pero tampoco prohibido. Todo depende de una elección: quedarse como espectadores de la propia historia, o convertirse en protagonistas que, unidos y valientes, reescriben el futuro con sus propias manos. BAM eligió el segundo camino.